Ahora mismo, mientras me escuchas, tus pies te están enviando mensajes que llevan semanas o meses o quizás años intentando llegar a ti, señales pequeñas que has normalizado, que has explicado con el cansancio del día, o con la edad o con los zapatos, y lo que voy a mostrarte en los próximos minutos puede ser la diferencia entre detectar algo a tiempo y descubrirlo cuando el daño ya no tiene vuelta atrás, porque hay 9 señales en los pies que indican que la glucosa lleva tiempo más alta de lo que debería, aunque ningún análisis te haya dicho todavía que tienes diabetes. Y la más peligrosa de todas es la que probablemente ya tienes y llevas meses ignorando, creyendo que es perfectamente normal. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar hoy no es una lista genérica de síntomas que cualquiera puede encontrar en Internet. Es la explicación exacta del mecanismo biológico detrás de cada señal, lo que está ocurriendo dentro de tu cuerpo para que eso se manifieste en tus pies. ¿Y por qué los pies son el primer lugar donde el cuerpo habla cuando la glucosa lleva tiempo causando daño antes de que cualquier análisis lo confirme? Soy el Dr. Leo Rivera y llevo más de 25 años atendiendo pacientes en consulta, y en todo ese tiempo puedo decirte que he visto cientos de casos de diabetes que se detectaron tarde, no porque el paciente no sintiera nada, sino porque lo que sentía le parecía completamente normal, algo que pasa con la edad, algo que todo el mundo tiene, algo que no merece una consulta médica, y los pies una y otra vez eran la primera pista que nadie supo leer a tiempo. Pero antes de entrar en las 9 señales, necesito que entiendas algo que cambia completamente la manera en que deberías estar mirando este tema, y es algo que el sistema médico convencional rara vez tiene tiempo de explicarte en una consulta de 15 minutos, y es esto. La glucosa en sangre puede tardar años en subir lo suficiente como para dar positivo en un análisis de rutina, mientras que el daño a nivel de los nervios y de los vasos sanguíneos pequeños ya lleva tiempo ocurriendo de manera silenciosa dentro de tu cuerpo. No, hay personas que llegan a mi consulta con una neuropatía avanzada en los pies y sus análisis de glucosa todavía están en la franja de prediabetes, el cuerpo ya estaba gritando desde hace tiempo, pero el papel decía que todo estaba dentro del rango normal. Y hay un dato que necesitas conocer antes de que entremos en las señales porque cambia completamente la urgencia de lo que viene. La Federación Internacional de Diabetes estima que a nivel mundial, 1 de cada 2 personas que tienen diabetes no lo saben. La mitad, esos son millones de personas caminando con una glucosa alta que ya está causando daño y no tienen la menor idea porque los análisis de rutina no lo detectaron y nadie les explicó qué señales buscar. La primera señal es la que más frecuentemente escucho en mi consulta y la que más frecuentemente se ignora porque tiene la explicación más conveniente disponible, y es el hormigueo nocturno, ese cosquilleo constante en los pies que aparece justo cuando el cuerpo se relaja en la cama, a veces solo una sensación extraña, a veces más parecido a agujas diminutas, que puedes sentir ahora mismo si llevas un tiempo sin prestarle atención a lo que tus pies sienten cuando estás en reposo. Piensa en los nervios de tus pies como cables eléctricos que van desde la médula espinal hasta la punta de los dedos. Y esos cables tienen un recubrimiento protector, una especie de funda aislante que se llama mielina, cuando la glucosa lleva tiempo más alta de lo que debería, aunque sea ligeramente y no necesariamente en niveles de diabetes diagnosticada. Esa glucosa en exceso se convierte dentro del nervio en una sustancia llamada sorbitol, a través de lo que los médicos llamamos la vía del poliol. El sorbitol se acumula dentro de la célula nerviosa, atrae agua, la hincha y daña esa funda protectora. Es exactamente como si a un cable eléctrico le fueras pelando el plástico poco a poco, y un cable sin aislamiento produce cortocircuitos, señales erráticas, chispazos. Eso es exactamente lo que sientes como hormigueo. Tuve una paciente, Carmen, 52 años, que llegó a mi consulta porque llevaba meses con un hormigueo en los pies que solo notaba por la noche. Su médico anterior le había dicho que era estrés, le pidieron una analítica, glucosa en ayunas 108. Le dijeron, cuidado con los dulces y nada más. Cuando le hice una prueba de conducción nerviosa, la velocidad de transmisión en el nervio peroneo estaba un 18% por debajo de lo normal, 18%. Y ella todavía no era diabética en el papel. El papel decía que estaba bien, sus nervios decían lo contrario. La segunda señal es lo opuesto al hormigueo, y sin embargo, está causada por el mismo proceso exacto, y es más peligrosa porque no molesta. La pérdida de sensibilidad es silenciosa. Hay personas que no sienten hormigueo,
sino que empiezan a notar que sus pies pierden sensibilidad gradualmente, se pisan una piedra pequeña y no la notan, se hacen una herida y no les duele, el agua caliente de la ducha ya no la sienten tan caliente como la recuerdan, y como la pérdida es gradual, nunca hay un momento claro de alarma, solo una adaptación imperceptible a un nivel de sensibilidad que va bajando como el volumen de una radio que alguien va girando tan despacio que no notas que ya casi no se escucha la música. Lo que ocurre es la progresión natural del daño que acabo de explicar. Cuando la funda aislante del nervio se deteriora, lo suficiente, el nervio deja de transmitir señales, ya no produce chispazos, directamente se apaga, y esto sigue un patrón muy específico que en medicina llamamos distribución en calcetín, porque el daño empieza en las puntas de los dedos y va subiendo exactamente como si te pusieras un calcetín invisible, que poco a poco va creciendo hacia la pantorrilla. Y hay una prueba sencilla que puedes hacer en tu casa ahora mismo. Toma un hilo de coser, cierra los ojos y apóyalo en la planta del pie, verificando si lo sientes en 4 puntos, la punta del dedo gordo, la base de los dedos, el lateral del pie y el talón. Si hay alguna zona donde no sientes nada o sientes menos que en el resto, eso ya es una señal que requiere atención inmediata. Tuve un paciente, Antonio, 59 años, que vino a consulta porque se quemó la planta del pie al pisar una baldosa caliente en verano y no se enteró hasta que vio la ampolla esa noche. Cuando le pregunté si sentía cosas raras en los pies, me dijo que no, que los sentía normales. Le hice la prueba de sensibilidad y había perdido sensibilidad en 3 de los 4 puntos de cada pie. Antonio llevaba probablemente años con ese daño y no lo sabía, porque la pérdida de sensibilidad nunca duele, nunca alarma, nunca interrumpe nada. La tercera señal es la que lleva a la mayoría de las personas a mi consulta cuando ya hay urgencia, y es las heridas que no cicatrizan rápido. Todos nos hacemos pequeñas heridas en los pies. Una rosadura del zapato, un padrastro, una ampolla. En una persona sana, esa herida se cierra en 7 a 10 días, de manera automática, como una cadena de montaje perfecta que trabaja sola. Pero imagina que esa fábrica de reparación tiene que funcionar con la maquinaria atascada. Eso es exactamente lo que pasa cuando hay exceso de glucosa en sangre de manera crónica. La glucosa elevada de forma sostenida hace 3 cosas que arruinan completamente la cicatrización. Primero daña las células que forman las paredes de los vasos sanguíneos pequeños, los capilares, haciendo que se vuelvan más rígidos y menos permeables, de manera que la sangre llega con dificultad a la zona de la herida. Segundo, los glóbulos blancos que normalmente combatirían la infección, funcionan hasta un 40% peor cuando están bañados en glucosa alta. Y tercero, la glucosa favorece la proliferación de bacterias porque las bacterias también se alimentan de azúcar. La cuarta señal es una que la mayoría de las personas trata como un problema cosmético menor y que va a la farmacia a resolver con una crema, y es la piel extremadamente seca y agrietada en los pies, específicamente en los talones, esa sequedad que ninguna crema hidratante resuelve del todo sin importar cuánto la uses ni con qué frecuencia. La piel de los pies se mantiene hidratada gracias a unas glándulas que están controladas por el sistema nervioso autónomo, el que regula las funciones automáticas del cuerpo. Cuando la neuropatía diabética avanza, no solo afecta a los nervios sensoriales que te dan el hormigueo y luego la pérdida de sensibilidad, también afecta a los nervios autónomos. Y cuando esos nervios autonómicos se dañan, las glándulas de la piel de los pies dejan de funcionar correctamente. El pie deja de producir la humedad natural que necesita. La piel se seca desde adentro hacia afuera, se agrieta, y esas grietas se convierten en puertas de entrada para bacterias en un pie que ya tiene comprometida la capacidad de cicatrizar. La quinta señal tiene que ver con algo que ves todos los días y que probablemente nunca has relacionado con la glucosa, y son los cambios en las uñas de los pies, uñas que se vuelven más gruesas, más quebradizas, que cambian de color hacia tonos amarillentos o marrones, que se infectan con hongos que no responden bien al tratamiento antifúngico habitual. Lo que ocurre es doble. Por un lado, el flujo sanguíneo, reducido por el daño a los vasos sanguíneos pequeños, priva la raíz de la uña de los nutrientes que necesita para crecer de manera sana. Y por otro lado, ese ambiente de glucosa elevada y circulación reducida crea el escenario perfecto para las infecciones por hongos. Y hay un dato que a muchos de mis pacientes les cambia la perspectiva. Cuando la infección por hongos en las uñas no responde al tratamiento antifúngico. Después de 3 meses, una de las primeras cosas que pido es una analítica con glucosa y hemoglobina glicosilada.
Porque muchas veces el hongo que no se cura es exactamente la pista que nos lleva al diagnóstico que nadie había buscado todavía. La sexta señal es la que más asusta a mis pacientes cuando se la explico, porque es completamente invisible hasta que sabes buscarla, y son los cambios de temperatura en los pies. ¿Tienes un pie que siempre está más frío que el otro? ¿O los dos siempre fríos, incluso en verano, incluso bajo las sábanas cuando el resto del cuerpo tiene calor suficiente? Muchas personas asumen eso como una característica personal, como algo con lo que nacieron, pero puede ser una señal de que el flujo sanguíneo hacia los pies está comprometido de maneras que tienen consecuencias. Tuve una paciente, María, 58 años, que llevaba meses con un pie más caliente que el otro y pensaba que era una inflamación muscular por el esfuerzo físico. Cuando le hice una radiografía tenía 2 microfracturas en los huesos metatarsianos, que no había sentido en ningún momento. Su hemoglobina glicosilada estaba en 6.1, todavía en la zona que muchos médicos consideran prediabetes, y sin embargo, el daño ya estaba ahí, con consecuencias que se estaban midiendo en rayos X. La séptima señal está en algo que puedes ver cada vez que te miras los pies y sabes qué buscar: los cambios de color en la piel, y hay 3 patrones que necesitas reconocer, porque cada uno cuenta una historia diferente sobre lo que está ocurriendo dentro de tu cuerpo. El primer patrón es un color azulado o violáceo en los dedos que indica falta de oxígeno, porque la sangre que llega no trae suficiente oxígeno por el daño en los vasos. El segundo es un enrojecimiento persistente que no tiene una causa evidente y que puede indicar inflamación crónica de bajo grado, que es una de las consecuencias directas de la hiperglucemia mantenida en el tiempo. Y el tercero son manchas oscuras tipo parches en las espinillas y la parte superior del pie. Manchas ovaladas ligeramente hundidas de color marrón, que no duelen ni pican y que se llaman dermopatía diabética, completamente inofensivas en sí mismas, pero presentes en hasta el 55% de las personas con diabetes como marcadores visuales de que los vasos sanguíneos pequeños de la piel llevan tiempo sufriendo daño. La octava señal tiene que ver con lo que sientes cuando caminas y que probablemente estás atribuyendo a estar fuera de forma o a tener años encima, y es el dolor o los calambres al caminar distancias relativamente cortas, ese dolor tipo calambre en la pantorrilla o en la planta del pie que te obliga a parar y que se alivia en 2 o 3 minutos de descanso. Eso tiene un nombre médico: claudicación intermitente, y es una señal de que las arterias que llevan sangre a las piernas y los pies están estrechadas de maneras que tienen consecuencias. Tuve un paciente, Luis, 64 años, que ya no podía caminar hasta la tienda de la esquina sin pararse a descansar. Llevaba 2 años así, y pensaba que era simplemente la edad y el sedentarismo acumulado, cuando le medí el índice tobillo-brazo, una prueba sencilla que compara la presión arterial del tobillo con la del brazo, y que debería estar entre 0.9 y 1.3, en una persona sin compromiso arterial. Luis tenía 0.6, sus arterias estaban seriamente comprometidas, su glucosa en ayunas estaba en 122, prediabetes en el papel, enfermedad arterial periférica en la realidad del cuerpo. Y llegamos a la novena señal, la que cierra la lista y la que indica un daño más avanzado, la que más me alegra poder explicar porque es la que menos personas conocen, a pesar de estar completamente visible si sabes que estás viendo, y es la deformación progresiva del pie. Hay personas que notan que sus pies están cambiando de forma lentamente. Los dedos se curvan hacia abajo, formando lo que se llama dedos en garra o en martillo. El arco del pie se aplana o, por el contrario, se eleva de manera exagerada. El dedo gordo empieza a desviarse hacia los otros dedos. Callos nuevos aparecen en zonas donde nunca los hubo, y el pie ya no encaja en el zapato de la misma manera que antes. Todo eso ocurriendo sin traumatismo, sin caída, sin una causa aparente que lo explique. Lo que está ocurriendo es un fenómeno que combina todo lo que hemos visto. La neuropatía motora, que es el daño a los nervios que controlan los músculos del pie, hace que ciertos músculos se debiliten, mientras otros mantienen su fuerza. Ese desequilibrio tira de los huesos y las articulaciones en direcciones anómalas. Los tendones se acortan, y la arquitectura perfecta del pie con sus 26 huesos y 33 articulaciones y más de 100 tendones se deforma progresivamente mientras la persona sigue caminando sobre ese pie sin sentir el daño que se está acumulando. Si llegaste a este punto de la lista, si al ir repasando las 9 señales fuiste reconociendo 3, 4, 5 o más en tus propios pies, necesitas hacer ahora mismo algo más que reconocerlas, necesitas actuar con la información que tienes, y hay un protocolo concreto que quiero que sigas.
Lo primero es la autoexploración semanal. Cada domingo siéntate, quítate los calcetines y revisa tus pies con atención en buena luz. Busca cambios de color, grietas nuevas, callos en zonas inusuales, heridas que no recuerdas haberte hecho, y si tienes dificultad para ver la planta del pie, usa un espejo en el suelo. Esto toma 3 minutos y puede ahorrarte consecuencias que se miden en años. Lo segundo es la prueba de sensibilidad casera que ya expliqué. Un hilo suave en 4 puntos de cada planta con los ojos cerrados, anota si hay algún punto donde la sensación es diferente o ausente y llévalo a tu médico. Lo tercero, y esto es crucial, es pedir una analítica que incluya no solo la glucosa en ayunas, sino la hemoglobina glicosilada, la HbA1c. La glucosa en ayunas te dice cómo estás hoy. La HbA1c te dice cómo has estado durante los últimos 3 meses. Es la diferencia entre mirar una fotografía y mirar una película completa. Si tu HbA1c está por encima de 5.7, las señales que hemos visto hoy cobran un significado completamente diferente y requieren acción. Lo cuarto, si tienes 3 o más de las 9 señales, pide a tu médico una prueba de conducción nerviosa y un índice tobillo-brazo. Son 2 pruebas no invasivas que pueden detectar neuropatía periférica y enfermedad arterial periférica antes de que el daño sea irreversible. Y lo quinto, hay 3 suplementos que la evidencia científica respalda para proteger los nervios periféricos cuando la glucosa empieza a causar daño: el ácido alfa-lipoico, específicamente en su forma R, a una dosis de 600 miligramos diarios tomado en ayunas, porque los alimentos reducen su absorción hasta un 30%. La benfotiamina, que es la forma liposoluble de vitamina B1, que penetra mejor en las células nerviosas que la tiamina convencional a 300 miligramos diarios con alimentos, y la metilcobalamina, que es la forma activa de la vitamina B12, a 1000 microgramos sublinguales antes de dormir, porque durante el sueño es cuando el cuerpo hace la mayor parte de la reparación nerviosa. Y un aviso que no puedo omitir porque afecta a una cantidad enorme de personas que están tomando esta medicación: si tomas metformina, necesitas saber que la metformina reduce la absorción de vitamina B12 a nivel intestinal. Hasta el 30% de las personas que la toman durante más de 4 años desarrollan déficit de B12, y un déficit de B12 también causa neuropatía periférica, lo que significa que el propio tratamiento para controlar la glucosa puede estar contribuyendo al hormigueo en los pies si nadie te ha suplementado la B12. Y la vía sublingual es especialmente importante en este caso porque evita exactamente el problema de la absorción intestinal que la metformina compromete. Tus pies llevan tiempo hablándote, con señales que aprendiste a llamar cansancio o edad o mala circulación, y la diferencia entre las personas que detectan esto a tiempo y las que llegan cuando el daño ya es irreversible es exactamente esta conversación que estamos teniendo ahora: es tener la información correcta en el momento en que todavía hay algo que hacer con ella. Cuéntame en los comentarios cuántas de las 9 señales reconociste en tus propios pies, porque quiero saber en qué número estás y qué necesitas escuchar en el próximo video. Y si lo que aprendiste hoy cambió la manera en que vas a mirar tus pies esta noche, compártelo con alguien que lleve tiempo normalizando señales que merecen atención.